Estamos con el señor Leonardo Farilo. Bien, hermano. ¿Cómo estás, Leo? No, igual, con los Orozco no se puede comparar. Ya, Tocó con todos. Bien, tocó con todo. Perfecto. Bueno, Leo, vamos a ver, alumno Leonardo Farilo, alumno Farilo. Cuando empezás así es porque no tenés ni la más Si querés, pálida si idea querés por dónde voy a te doy arrancar. una clase de semiótica, ya nomás. Pero ya mismo, Como vos bien quieras. ahí. Pero el protagonista de este bloque sos vos. Bueno. Muy bien. ¿El hombre de qué es hombre? Yo solo vengo a molestar, a romper A tomar mate. También. Leo, de que el hombre es hombre, ha tenido la necesidad de comunicarse. Y la forma de comunicación, o el idioma, o la logística y la simbología que ha utilizado, ha ido mutando con el paso del tiempo también. Ujú. Eso tiene que ver el tema. Con eso tiene que ver el tema. Y vos ahí usando una palabrita nomás ya me das el pie para que después haga el cierre cuando lleguemos Bien. a su momento. Desde que el hombre es hombre. Eso ya te está hablando de cómo construimos el lenguaje y cómo interpela y genera relaciones sociales determinadas. Claro. Pongámosle el ser humano en este contexto para ser más neutro, Sí. y en muchos casos, y como podemos ver en las propias imágenes, ahí tenemos primos cercanos y más lejanos nuestros, Sí. a los cuales... Parecen los primos que tengo en Salta yo. Mirá vos, Sí. no ha cambiado nada. Sí, no. Mira, te dejamos conserva? Sí, obvio, igualmente. La imagen del que está delante es básicamente, digamos, una imagen reconstruida ya de un Claro. Homo sapiens moderno. Seguro. Pero en el entorno teníamos otras especies, el Homo erectus, el Neandertal y demás, que forman parte de todos estos primos muy cercanos dentro del proceso evolutivo hacia la humanización. Sí. La cuestión es que cuando desde la antropología y la biología se habla sobre este proceso, sobre el cómo llegamos a ser quienes somos hoy y sobre todo qué nos diferencia de otras especies animales, básicamente salta una característica que es muy particular y que no se ha presentado todavía en otras especies animales, por lo menos en el nivel de complejidad en el cual lo manejamos nosotros, Ajá. que es el lenguaje. Bien. Para que el lenguaje aparezca, y me tomo el mate porque si no lo estoy usando el micrófono, Sí. se tienen que haber dado dos cambios principales, que por un lado tiene que ver con una transformación mental hacia habilidades mentales, que es lo que en paleoantropología se llamaría la humanización, Bien. lo que ya excede al animal en sí mismo, sino que tiene que ver netamente con lo cultural. Y por supuesto la hominización, que es el proceso biológico hacia transformarnos en quienes somos. Claro. En ese proceso de hominización cambian ciertas características físicas. ¿El cerebro empieza a tomar características diferentes? Sí, en términos de volumen, Bien. o sea, capacidad en general, si bien obviamente hay animales, los neandertales incluso tenían un volumen cerebral mayor al nuestro, Sí. por lo cual no hay una relación directa ahí, pero sí con otras especies es como que nuestro cerebro tiene capas. Bien. Diferentes capas que tienen funciones distintas. Y la cuestión vinculada al razonamiento, al lenguaje y demás está en lo que vendría a ser el córtex, que es la capa más externa, Bien. y es la que no se presenta en otros mamíferos con un proceso evolutivo diferente, no digamos menos evolucionado, un proceso diferente al Diferente, nuestro. Listo. La cuestión es que en algún momento, obviamente, nuestra humanidad completa surge desde un grupo poblacional relativamente reducido de personas, y hoy por hoy sabemos también, lo que ya veníamos hablando alguna vez, que hubo cruces entre especies muy similares, con los neandertales y demás, o sea, los sapiens se han reproducido y nosotros incluso cargamos ciertas características de ellos. Pero esa población reducida, y de acá podemos hablar incluso esta idea del mito de la Torre de Babel, al ser una población reducida estamos hablando también posiblemente de un lenguaje relativamente concreto, circunscripto a el mundo material muy inmediato y que se empezó a transformar con las migraciones, Claro. con la Empezaron a diáspora humana. Empezaron a intercambiar. Un pequeño grupo que sale de África y empieza a ocupar Europa, otro se va hacia Oriente, tarde o temprano llegan a América, Empiezan a vivir experiencias diferentes. empiezan a vivir experiencias diferentes, empiezan a interactuar con el mundo de manera diferente y en muchos casos empiezan a aislarse unos de otros. Claro. Entonces,
desde la lingüística, que hoy por hoy ya es como una rama dentro de la antropología, se han dedicado a estudiar no solamente la estructura de los idiomas, sino también los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo y cómo se vinculan unos con otros, como para ir haciendo una especie de árbol genealógico idiomático que nos permite al mismo tiempo rastrear ciertos vínculos que existen entre diferentes pueblos. Claro. Para darte un ejemplo simpático, por decirlo de alguna manera, si yo te digo Turquía, ¿en qué idioma, o sea, cuál sería el idioma predominante o en qué idioma vos dirías que la gente habla? Musulmán. Musulmán, bueno, uno diría hablan turco. Claro. Bueno, por ejemplo, Arábigo. idiomas vinculados al mundo árabe, justamente. Sin embargo, por ejemplo, el mismo año que inicia la conquista de América, en España hubo todo un proceso de expulsión de moros y judíos. Claro. Había una enorme colectividad judía dentro del actual territorio español, que por supuesto hablaba por un lado el sefardí, pero por otro lado, el ladino, y por otro lado hablaba castellano, Claro. el castellano de la época. Claro, aparte tengamos en cuenta que venían de las cruzadas, o sea, la relación Por del supuesto. mundo europeo era con el mundo oriental, Claro. nada más. Exacto, hasta ese momento sí, o sea, lo que te permitía el castellano en ese momento ya tenía bélicamente, era ese el castellano ya para esa Claro. época tenía un nivel de influencia e intercambio de palabras altísimo con el mundo árabe, palabras Claro. como almohada, aljibe, alpargatas, todas son palabras que vienen en realidad matás. del árabe. Me mataste con esa ¿Por qué? alpargata. Sí, no son palabras nuevas, si bien son adaptadas a ciertos usos contemporáneos, pero no tienen nada, o sea, no Sí. son modernas en sí. Bien. Y lo mismo con el caso de los judíos, cuando son expulsados del territorio de España, cruzan a Marruecos algunos y dan la vuelta por bajo el Mediterráneo y terminan asentándose en Turquía. Entonces, hoy por hoy, en Turquía existe una comunidad judía muy cerrada dentro del entorno, en el cual todavía en realidad hablan español, Mirá vos. pero no es el mismo español que hablamos nosotros. Claro. Al ser una comunidad cerrada se mantuvo en colectividad y se parece mucho más que nuestro castellano Al de Cervantes. al de Cervantes. Exactamente, o sea, siglo XVI, siglo Bien. XV. Como para dar una idea de cómo van cambiando y mutando. Entonces, en realidad, el idioma es un proceso, digamos, es una herramienta completamente fluctuante, dúctil y en constante proceso de cambio. ¿Es un cambio, el lunfardo, es un cambio? Es un cambio, ahí vamos. Para dar ahí otro pequeño ejemplo y lo relaciono con estos dos muchachos que veíamos atrás. Por un lado, el personaje del Mío Cid, que es como, gran obra de la literatura castellana, que es como la fundante de nuestro idioma formalmente. Hoy por hoy vos agarrás el idioma original, y uno diría como en el idioma original si es castellano, Sí. y no lo vas a entender. Claro. Ha cambiado muchísimo. Lo mismo ha pasado con el caso Cervantes, Claro. que en su época recién es cuando empieza a construirse instituciones vinculadas a mantenerlo estable, por Claro. decirlo de alguna manera. Acá vemos, por ejemplo, dibujos de Guamampoma de Ayala, podés ver cómo está escrito, corregidor de minas, cómo lo castigaron, y ciertas letras están invertidas. Por ejemplo, a la hora de escribir no existía la letra U y se utilizaba la letra B como B y como U. Ajá. Pequeñas cuestiones que fueron mudando a lo largo del tiempo. Y lo del lunfardo, por supuesto, también tiene que ver con lo mismo, porque en realidad es una variante del español que tiene que ver con el cruce existente entre el español rioplatense, que así está catalogado, Sí. y diferentes variantes del italiano principalmente. El lunfardo viene de la palabra lombardo. Entonces, principalmente de ahí viene esa mixtura. Esa mixtura. Y se lo considera un dialecto. Ajá. Un dialecto no es una... No es un idioma. No es no es una... Sí. Sería una variante de un idioma. Bien. O sea, técnicamente es eso, no es algo menor. Simplemente es una forma regional de hablar un idioma que tiene mucho vínculo con un idioma madre, por decirlo de alguna manera, pero que tiene que ver justamente con los cambios que sufre por regionalismos y por contactos con otros idiomas. Entonces, el castellano lo podemos empezar a fraccionar
de un montón de formas. En el caso particular de Argentina se reconocen entre 5 o 6 variantes regionales solamente del castellano, digamos, del español, Sí, entre el norte, el patagónico, el rioplatense, el centro, el del litoral, claro. etcétera, y todos son idioma castellano, pero ninguno es el mismo idioma. Por ejemplo, y esas cosas no están de ninguna manera normatizadas. No existe un español puro Claro. en ese sentido. Este tipo de cosas resultaron muy interesantes a lo largo del tiempo para los antropólogos, sobre todo, y también para los biólogos, como decía antes, por respecto a cómo esto constituye nuestras relaciones sociales, por un lado, y por otro lado, nuestras habilidades y capacidades de comunicación. Hablando de comunicación, Sí. ¿qué rol cumplen justamente en la difusión del modo los medios de comunicación? Digo porque, por ejemplo, se usa para las traducciones de los dibujos animados o las traducciones de las películas que llegan de Norteamérica, se usa el castellano neutro. El día que mi hija me diga que le abra la nevera, la desheredo. Que en realidad de castellano neutro no tiene nada. Claro, exacto. Pero ¿cómo Eh, influye? ¿Influye también? Y sí, obviamente, como todo en este tipo de cosas, tiene que ver con el grado de aceptación y por el grado de exposición a una práctica y una forma. Si realmente nosotros incorporásemos la idea del castellano neutro, por supuesto, no terminaríamos hablando como mexicano traductor de Los Simpson, Sí. pero posiblemente terminaríamos como con una cosa intermedia o una mezcla o una selección de ciertos caracteres que prendieron más en nuestro contexto particular. Claro. Pero sí, a ver, el ejemplo más claro, y no hablemos ni siquiera de la tonada, hablemos del caso del idioma inglés. Bien. Es un idioma que por cuestiones económicas, políticas y demás, estamos expuestos de fuerte Sí. manera. Hoy por hoy incluso está normado la enseñanza en las escuelas, por lo cual la accesibilidad al idioma se ha ampliado muchísimo, por lo cual se producen un montón de intercambios. Todo el tiempo estamos usando palabras que son préstamos lingüísticos, como se diría, del inglés y lo tomamos con total naturalidad. Siendo que por otro lado muchas veces nos terminamos burlando de usos y costumbres que han surgido de alguna forma localmente por no estar normatizados o aceptados. Y tenés el caso, por ejemplo, de la Real Academia Española, y ahí es donde me voy a meter en la parte complicada y molesta para algunos del asunto. Sí. La Real Academia fue una institución, básicamente una especie de club, que se fundó en 1713. Convengamos que había una necesidad de normalizar las cosas. Había una necesidad de mantener cierta cohesión dentro del Imperio Español Ajá. en el contexto de la colonia. Bien. Dentro del territorio español mismo hay un nivel de diversidad respecto al idioma muy grande. Se hablan unos 10 idiomas diferentes entre dialectos y variantes del español, y la colonia lo que necesitaba en términos de documentación y demás era unificar esta cuestión. E imagínate sumarle el contexto del territorio americano, donde además se te empiezan a mixturar con las pervivencias de los diferentes idiomas originarios. Claro. Entonces sí o sí necesitaban generar una normatización, un orden, que a la vez también era una forma de imponer y generar control. Porque ¿cuál es el objetivo en todo caso de la unicidad del lenguaje? Que nos entendamos todos. Claro. Y que nos entendamos todos tiene sentido dentro de una unidad sociopolítica determinada. Si alguien que habla otro idioma pero no pertenece a mi comunidad, tampoco es muy relevante entenderlo. Claro, sí. Convengamos que dentro de las características que tiene tener un Estado es que tiene que tener cosas comunes. Sí, eso es Supone- una de las características que se supone. que tiene que tener. Bueno, mal haría el imperio español de tener la colonia que soñaban tener si no unificaban. Exacto, eso por supuesto poniéndose desde el lugar netamente de la autoridad Claro. que necesita ejercer el control. Sin embargo, la idea en 1713, que era de mantener una identidad, el logo de la Real Academia, no me acuerdo exactamente ahora la frase, pero dice algo así como para mantenerla fija, limpia y pura. Ajá.
o sea, así bien normativo, Sí, tipo, sí. acá nosotros establecemos cuáles Esto son. es puro y lo que no es esto, Esto es el no verdadero es limpio, es castellano. sucio. Claro. Esto es el castellano y lo otro no te lo reconozco. Entonces, Sí. bueno, se pusieron a trabajar ahí los muchachos. La cuestión es que ni la Real Academia Española ¿Quiénes formaban parte de la puede. Real Academia? En el momento, originalmente eran investigadores eruditos de la época, estamos hablando del año 1700, muy allegados al rey Felipe V, que se les ocurrió armar este espacio y por cédula real se la creó. Ajá. Eran 24 en ese No, momento. acomodado de aquel. Obviamente. A medida que fue pasando el tiempo y surgieron los procesos independentistas y demás, dentro de cada territorio, cada estado latinoamericano fueron surgiendo academias de la lengua más locales, entre las cuales también hay una argentina que forma parte de la Real Academia Española y anualmente envía actualizaciones de nuevas palabras o interpretaciones o significados que se someten a una evaluación para ver si son incluidos oficialmente. Bien. Pero lo que te decía antes, en realidad ellos no llegan, o sea, si lo que están normando es usos y costumbres ya establecidos. Bien. No tienen manera real de imponer una forma de comunicarnos porque la gente habla. Ujú. Y todo el tiempo se inventan palabras nuevas, se Tienen crean dinamismo acepciones. propio. Tiene una dinámica que no se puede parar. Entonces la Real Academia Española siempre va desfasada Claro. respecto al uso y costumbre. A lo sumo lo que puede lograr es, de alguna manera, ralentizar ese proceso de cambio. Bien. Y ahí cierro con la parte ya más antropológica que tiene que ver con una cosa muy interesante que se ha llamado en la antropología Bien. lingüística Muy bien. El relativismo lingüístico. El relativismo. Relativismo lingüístico. No significa Muy que Einstein. cualquier cosa significa cualquier cosa, sino que el uso y la forma de No hablar es tajante. no solo que no es tajante, sino que una misma palabra o diferentes palabras tienen que ver con la forma en que la sociedad que la utiliza concibe el mundo. Bien. Entonces nuestro idioma, el idioma en general, depende de la cosmovisión de un pueblo. Dos ejemplos muy clásicos son, por un lado, los Hopi del sudoeste de Estados Unidos, que no tienen, por ejemplo, no tenían términos para referirse a pasado, presente y futuro. Bien. Lo que llevó a entender, comprender para los antropólogos que tenían una concepción diferente del tiempo, Mirá. no nuestra idea lineal Claro. que atraviesa estos tres momentos. Otro ejemplo son los Inuit, que son básicamente la gente que vive en Groenlandia, los que viven en los iglús, tienen una sola palabra para definir flor, Chuy. Ah. para definir las flores, una sola palabra para todas las flores, Ah, mirá. pero tienen 20 palabras diferentes para la nieve. Ujú. ¿Por qué? Porque dentro de su contexto y su forma de entender y Con comprender... la flor tienen poca relación. Exacto. En cambio, la nieve es muy relevante saber si es nieve de granizo, si es blanda, si es resbaladiza, etcétera, etcétera, y se categoriza. Y ahí viene la cuestión vinculada a todo el proceso de cambio idiomático que estamos viviendo hoy, las enormes discusiones que hay, por ejemplo, con la cuestión del lenguaje inclusivo. Ajá. El término, la frase académica acuñada es que lo que no se nombra no existe. Ajá. Y en este caso, el ejemplo de los Inuit es claro, y el de los Hopi también. Si para ellos no existe la palabra presente, pasado y futuro, en su universo no existe. Bien. Con nosotros pasa lo mismo. Existe actualmente una discusión muy fuerte respecto a la legitimidad de las formas del lenguaje inclusivo, que no son para nada antojadiza y son una discusión académica que viene por lo menos hace 20, 30 años. No es algo que se les ocurrió a los adolescentes hoy, sino que se viene llevando a cabo como proceso de cambio dentro de esta idea de que lo que no se nombra no existe. Entonces, dentro de este cambio, evolución y transformación de los paradigmas lingüísticos, la inclusión de géneros y sexos que normalmente no forman parte de nuestra forma de entender el mundo desde el habla, inevitablemente van a empezar a formar parte. Perfecto, muy bien. La otra pregunta, ya para finalizar. ¿El tucumano es reconocido como idioma dentro del castellano? Es reconocido como español, como dentro de la variante del español argentino del noroeste.
Perfecto. O sea, si nos ponemos a hilar fino dentro del no, a su vez vamos a encontrar un Sí, montón. olvídate. Pero en Tucumán no se lleva la Pero por supuesto. Y ni hablemos si vamos a Córdoba. ¿no? Olvídate. Ni hablemos. Bueno, ese es uno en particular que es el de la región centro. Ese sí está catalogado a nivel nacional. Córdoba es ¿Viste? un barrio ¿Viste? de San Te lo Luis. dije, Córdoba Pumita. es un barrio de San Luis. Escúchame, ¿hay gente de Cañada de Gómez que nos está viendo? Bueno, no sé, bueno, algo así no entendí bien. Bueno, Leo, gracias por esta visita. Yo te voy a compartir con buena música, Pero ¿te por parece? Así que le vamos a dar tiempo a nuestros Coreógrafo, camarógrafes a que se reacomoden. que se reacomoden, ¿eh? Perfecto, muy bien. Ahí está entonces, para que vayan tomando Es todo un ubicación. proceso porque hay que desaprender. Ah, olvídate. Leo, un placer. ¿Venís la otra semana? Sí, por supuesto. Bueno, aquí te espero. A tu madre, hacerle llegar un feliz día a la madre, todo el cariño. Muchísimo. Seguramente que Y- lo y va a ver, cumplile- no sé cumplile si... el sueño que ella sabe no, cuál es. no. Ella sabe cuál es. Ese no lo voy a comer. Yo te pago el barbero. Yo No. te pago el barbero. ¿No? Bueno, muy bien. Señoras y Ese señores, sí. sigue con nosotros Nahuel Porcel de Peralta cantando de esta manera.